Bueno, hola a todos, este es un nuevo vídeo, el primer vídeo de Psicología para Novatos y hoy os vamos a hablar de un concepto muy importante en psicología que seguro que todos conocéis, que es la resiliencia. La resiliencia seguro que podéis encontrar muchas webs y muchos vídeos donde os hablen acerca de este concepto, muy importante en psicología, muy de moda. Yo os he buscado una pequeña descripción. La resiliencia es un concepto que la psicología tomó de otras ciencias del conocimiento, en este caso, a ver si lo veis bien. La resiliencia es un concepto que originariamente proviene de la ingeniería y la física y tiene que ver con el límite elástico, que es la tensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Este concepto que provenía del estudio de los materiales y la diferencia que hay entre la robustez de un material y su flexibilidad, la capacidad de torsión y recuperar su forma original. En psicología, la resiliencia se tradujo como la capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Como podéis ver aquí, Emmy Werner en el 95 refiere a 3 usos distintos: un buen desarrollo a pesar de un alto riesgo social, mantener las competencias especiales de estrés continuo y una recuperación después del trauma. En este tercer ejemplo es donde donde nosotros hoy os queremos explicar qué es la resiliencia a través de el uso de unos materiales que son el cemento, el metal y el plástico, para que nos ayuden a mostrar cómo las defensas, la estructura de personalidad, por muy robustas que parezcan, por muy robustas que sean, hay otro criterio básico para evaluar la solidez y la continuidad y la fuerza de un estilo de personalidad de un sistema defensivo, en base a la capacidad que tiene para absorber los golpes que a veces nos llevamos en la vida. Bueno, cada uno tiene su historia y sus golpes. Aquí vamos a hablar de qué sucede con los materiales cuando reciben estos impactos. Así que vamos a empezar con el cemento. Muy bien, como ya habéis visto, nos ha costado un tiempecito. Esta es nuestra barra de cemento, con la que intentaremos mostrar, ejemplificar qué sucede a veces, desgraciadamente, en personalidades con estilos defensivos muy rígidos, poco flexibles, con poca capacidad de adaptación a grandes cambios. Nuestro segundo ejemplo a nivel de materiales es el metal. Ahí va. Muy bien, como habéis visto, nos ha costado menos construir este segundo material para visualizarlo. Esto es el metal. Como veis, es un tubo vacío. Por dentro, este metal ejemplifica estilos de personalidad, sistemas defensivos con mayor resistencia a la rotura, mayor resistencia a la descompensación, pero aún así con una menor capacidad de recuperar la forma inicial después de un gran impacto y por lo tanto una menor capacidad de resiliencia. Y por último, el último material que prácticamente no hemos elaborado es el plástico. Plástico que nos han cedido amablemente. Este plástico, también lo veis, es un tubo vacío por dentro y
El plástico, finalmente el material aparentemente menos potente, menos poderoso de los tres, comparado con cemento y metal, y en cambio, de los tres materiales, lo veréis enseguida, el más resistente en cuanto a flexibilidad, capacidad de recuperar la forma inicial y por tanto capacidad de absorber los impactos que forman parte de nuestras vidas y que de vez en cuando nos toca encarar. Aquí vemos la prueba. Muy bien, pues como ya habéis visto, esto es lo que ha sucedido con los materiales. Aquí tenemos nuestra barra de cemento que en el primer golpe, en el primer impacto potente, se ha roto. Este es uno de los motivos por los que el cemento, que es uno de los materiales más utilizados en construcción en los últimos 50 años, en los últimos 100 años, para la construcción siempre se utiliza con barras de hierro internas, que las barras de hierro son lo que hacen que conseguir mantener el cemento que soporte impacto, soporte fuerzas de presión y no se resquebraje, porque si se construía solo con cemento, las casas, los edificios no aguantarían. Por eso la base de cualquier edificación moderna es cemento y barras de hierro, barras de acero para consolidar la utilidad de este material. El siguiente elemento que hemos impactado, ya lo habéis visto, es el metal. El metal con esta mayor capacidad de absorber golpes, hemos tenido que golpearlo más fuerte, ya lo veis que ha sido mucho más capaz de resistir los impactos, pero no muestra capacidad de recuperar la forma inicial. Depende cómo fuera el impacto, depende cómo fuera la barra de hierro, si dejáramos tiempo por delante, entre calor y frío, podría ir recuperando en parte su forma inicial, solo o en parte, pero es un buen ejemplo de algo un material que no consigue recuperarse de este impacto. Y en cambio, ya lo habéis visto, nuestra barra de plástico, aparentemente la más frágil, ha acabado siendo la que ha mostrado claramente una mucha mayor capacidad de resiliencia, es decir, capacidad de absorber impactos. Seguro que si lo hubiéramos dado más fuerte podríamos acabar rompiendo la barra, porque cualquier material, igual que cualquier estilo de personalidad, cualquier sistema defensivo, si recibe demasiados impactos, se resquebraja. Para acabar con esta explicación, os he preparado una serie de películas, con la que queremos ejemplificar qué significa esto de romperse la personalidad, de que quede una marca o recuperarse de los impactos. Como películas para ejemplificar cómo un golpe puede quebrar una personalidad, tenemos Psicosis, un clásico, seguro que lo habéis visto. El hombre de la casa, no recuerdo el nombre, cuando pierde a su madre es cuando podemos pensar que es cuando se resquebraja su personalidad, es decir, cuando llega un gran duelo en la vida, como es la pérdida de un padre, de una madre, es cuando la personalidad no aguanta y se quiebra. Entonces pasa todo lo que pasa en la película. Os pongo otro peliculón de Leonardo DiCaprio, Shutter Island. Aquí no quiero desvelar más trama, pero vemos el mismo concepto, es decir, cómo cuando llega un gran impacto en la vida la personalidad se resquebraja. Y una película quizás más actual, hecha aquí en España, El secreto de Marrowbone, una película, os diría que muy bien hecha, también una película muy, muy difícil de ver,
pero una gran película que ejemplifica estos impactos que os decía, ¿eh? Lo pongo aquí. Junto con estos ejemplos de las personalidades que no consiguen encajar el golpe recibido, tenemos otras películas como Sleepers o Batman el Caballero Oscuro. En Sleepers, un grupo de chicos, adolescentes, recibe un gran impacto en la vida, no quiero tampoco hacer ningún tipo de spoiler, y la película trata de cómo de adultos cada uno ha intentado sobrellevar ese golpe, cómo se unen para intentar compensar aquello que sucedió, pero cómo, a pesar de todo, siguen marcados por aquella experiencia. Por lo tanto, una personalidad que ha aguantado, pero personalidades que quedaron claramente marcadas por aquel acontecimiento y por lo tanto en la misma dirección que Batman, ¿no? Batman, seguro que todos lo conocéis, un superhéroe donde vemos una base de un gran duelo inicial, una gran fragilidad inicial, que deja una marca que le acompaña de por vida y por lo tanto dedica su vida a paliar aquella pérdida, a vengarse de aquella pérdida a través de conductas todo lo próximas posibles a la justicia o a la equidad, pero en cualquier caso marcada por aquella pérdida, ¿no? En la película de El Caballero Oscuro es donde también aparece el Joker. Joker sería un personaje bastante más complejo, probablemente más próximo a la zona de rotura de la personalidad, ¿eh? Y os he puesto algunas películas de ejemplo para lo que son personalidades que pueden aguantar los golpes duros de la vida, En busca de la felicidad, seguro que la conocéis, Planta Cuarta, también una película española bueno, que gira en torno del cáncer en adolescentes y la forma en que gestionan esta experiencia en grupo. Y os quería señalar sobre todo esta, la de Homeless to Harvard, como en este caso una historia real adaptada al cine, donde pues una chica con padres drogadictos que acabó viviendo en la calle, cómo pudo rehacerse de esa experiencia y salir adelante, acabar en Harvard, sacar su carrera adelante y por lo tanto ser un ejemplo de superación para los demás cuando encaramos experiencias duras de la vida. Bueno, esto ha sido todo, espero que esperamos que os haya gustado y si os ha gustado darle a like, compartir y no dudéis en suscribiros al canal para recibir nuevos vídeos. Esto es Psicología para Novatos y como siempre decimos, atrévete.